Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Fernando I de León, rey de León y de Castilla. Fernando I de León, llamado el Magno o el Grande, 1016 León, 27 de diciembre de 1065. Fue conde de Castilla desde el 1029 y rey consorte de León desde el año 1037, hasta su muerte, siendo ungido como tal en el 22 de junio de 1038. Él fue hijo de Sancho Garcés III de Pamplona, llamado el Mayor, rey de Pamplona, y de Muniadona, hermana de García Sánchez de Castilla. Fue designado conde de Castilla en el 1029, si bien no ejerció el gobierno efectivo hasta la muerte de su padre en el 1035. Se convirtió en un rey consorte de León por su Sancha, hermana de su rey y señor Bermudo III, contra el que se levantó en armas, el cual murió sin dejar descendencia luchando contra Fernando en la batalla de Tamarón. Sus primeros 16 años de reinado los pasó resolviendo conflictos internos y reorganizando su reino. En 1054 las disputas fronterizas con su hermano García III de Pamplona se tornaron en guerra abierta. Las tropas leonesas dieron muerte al monarca navarro en la batalla de Atapuerca. Llevó a cabo una enérgica actividad de reconquista tomando las plazas de Lamego en el 1057, Viseu en el 1058 y Coimbra en el 1064. Además, sometió también a varios de los reinos de taifas al pago de parias al reino de Leonés. Al morir, dividió sus reinos entre sus hijos. Al primogénito, Sancho, le correspondió el estado patrimonial de su padre, el condado de Castilla, elevado a categoría de reino, y las parias sobre el reino de Taifa de Zaragoza. A Alfonso, el favorito, le correspondió el reino de León y el título imperial, así como los derechos sobre el reino de Taifa de Toledo. García recibió el reino de Galicia, creado a tal efecto, y los derechos sobre los reinos de taifas de Sevilla y Badajoz. A Urraca y a Elvira les correspondieron las ciudades de Zamora y Toro, respectivamente, también como título real y unas rentas adecuadas. Tradicionalmente se le ha considerado el primer rey de Castilla y fundador de la monarquía castellana, y aún hay historiadores que siguen manteniendo esta tesis. No obstante, buena parte de la historia fría más actual considera que Fernando no fue rey de Castilla y que el origen de este reino se sitúa a la muerte de este monarca con la división de sus estados entre sus hijos y el legado de Castilla al primogénito Sancho con título real. El futuro Fernando I de León tuvo que nacer después del 1015 y no hay ninguna seguridad de que fuera el segundo bastardo de Sancho III el Mayor, como tradicionalmente se había creído. La mayor parte de los documentos de la época lo sitúan como el cuarto de los hijos del rey de Pamplona, tras Ramiro I de Aragón, García Sánchez III el de Nájera y Gonzalo I de Ribagorza. Según datos, debió nacer entre el 1016 y el 1018. Su padre fue el rey navarro Sancho III el Mayor, de la dinastía Jimena, y su madre, Mumadona, de la familia de los condes de Castilla. Y en el 1029, al acceder al condado castellano, Fernando no pasaba de los 13 años. Cuando el conde Sancho García de Castilla falleció, en el 1017, dejó por heredero a García Sánchez, un niño de 7 años, lo que dio inicio a un periodo turbulento para el condado castellano. Alfonso V de León recobró las tierras comprendidas entre el Cea y el Pisuerga, conquistadas años atrás por Sancho, en tanto que Sancho, el Mayor, intervino para proteger a su joven cuñado, aprovechando para apoderarse de varias plazas fronterizas. En el 1027, García Sánchez de Castilla llegó a la mayoría de edad. Prometió estrechar lazos casándose con Sancha, hermana del joven rey de León, Bermudo III. Sin embargo, fue asesinado por los hijos del conde de Vela, huidos de Castilla. Se supone que como mucho en el 1028, ya que en ese año deja de mencionarse en la documentación.
Los leoneses vinieron en esta muerte la mano del rey de Pamplona y los castellanos una conjura leonesa. En todo caso, Sancho el Mayor salió favoreciendo el magnicidio. Al no tener hijos el difunto conde García, Sancho invocó los derechos de su esposa, Muniadona, para gobernar en Castilla. De esta forma, la documentación sitúa como el único gobernante del condado de Castilla. Sin embargo, el rey Sancho designó a su hijo Fernando, conde de Castilla, pero no se sabe exactamente cuándo fue el nombramiento. No obstante, el rey de Pamplona se mostró como el verdadero poder en Castilla. El hecho de haber designado a su hijo conde le procuró que su autoridad fuera plenamente reconocida y legitimada. Este hecho determinó que el condado de Castilla, que no era independiente, negara la soberanía del rey de León sobre sí, rompiendo el vínculo de subordinación con el reino de Aragón, de León, y poniéndolo bajo la autoridad del rey de Pamplona. De este modo, a partir del 1028, ningún diploma castellano alude al rey de Aragón. Fernando obtuvo el título condal, pero fue su padre el que acompañaba continuamente, según la documentación que se conservaba, y no él quien ostentó el poder real en Castilla. Fernando se casó en el 1032 con Sancha, la prometida de su difunto tío, que aportó como dote las tierras comprendidas entre los ríos Cea y el Pisuerga. Las bodas a las que asistieron tanto Bermudo como Sancho se celebraron probablemente en Burgos. El desposorio no cambió la situación de Fernando, que siguió siendo conde solamente de nombre, mientras su padre seguía ejerciendo el poder real en Castilla, y conservó hasta su muerte en el 1035. Fernando sigue apareciendo en la documentación junto al progenitor, en cuya corte debió de seguir pese al matrimonio. Otro gesto hacia la iglesia castellana fue la elección del monasterio de San Pedro de Arlanza como lugar de enterramiento, que confirmó incluso después de haber obtenido la corona real leonesa. Al morir el rey Sancho, Fernando quedó como conde castellano sometido a Bermudo. Gozaba ya, como había hecho su padre, de las simpatías de gran parte de la nobleza castellana, y para granjearse las del clero condal, retomó la costumbre de los antiguos condes de tratar con largueza a las casas religiosas de la región. En el 1037, Bermudo III tomó por mujer a Jimena Sánchez, hija de Sancho Garcés III de Pamplona, y de su esposa, la reina Muniadona de Castilla, con lo cual pasaron a ser cuñados por partida doble, los tres reyes, Bermudo, Fernando y García de Nájera, y reclamó esas tierras, lo que condujo a la guerra entre los tres reyes cuñados. En este momento fue cuando Fernando cambió su título por el de rey de Castilla, si bien no hay constancia documental de ello. La ruptura de las relaciones entre Bermudo y Fernando debió de acceder a principios del 1037, y la primera mitad del año los dos bandos debieron de dedicarse a reunir sus ejércitos para la guerra. El conflicto entre cuñados se dilucidó en la batalla de Tamarón el 4 de septiembre de 1037. Las tropas castellanas venían reforzadas por el ejército del rey García de Pamplona. Bermudo, con el ímpetu propio de su edad, picó espuelas a su caballo Pelagiolo y se introdujo en las filas enemigas, donde fue muerto, atravesando por una lanza castellana. Los leoneses trasladaron su cuerpo a León y lo depositaron junto a los de sus padres en el panteón de la iglesia de San Juan. En pago a la ayuda que había recibido de García, Fernando le entregó Castilla la Vieja, los territorios castellanos entre el Ebro y el mar Cantábrico. García, en realidad, anhelaba hacerse con el conjunto del condado, lo que suscitó tensiones y finalmente la guerra entre él y Fernando. Al morir Bermudo sin descendencia, era su hermana Sancha, esposa de Fernando, su sucesora en el trono. Sin embargo, los leoneses tardaron algún tiempo en aceptar a los nuevos monarcas. Durante meses, el conde Fernando Fraines, tío de Rodrigo Díaz de Vivar y abuelo de Jimena Díaz, se negó a entregar la ciudad a quien consideraba un usurpador, sino un asesino. Según la crónica silese de Fernando, llegó desde Sajuí.
desde los confines de la Galaecia. Finalmente, tras asegurar su posición en la curia regia, Fernando y su esposa entraron pacíficamente en León. Un 22 de junio de 1038 fue consagrado don Fernando en la iglesia de Santa María de León y ungido rey por Servando, obispo de feliz recordación de dicha iglesia. Tuvieron que someter no solo a la turbulenta nobleza, sino también a algunas villas cuyo poderío comenzaba a crecer. En torno al 1050, la tarea de reorganización y sometimiento del reino debía estar fundamentalmente concluida. Confirmaron el fuero de León, otorgado por su difunto suegro Alfonso V. Mandó seguir observando el código visigótico, como fue ley fundamental del reino leonés, y se adaptó a los usos y costumbres de su nuevo reino, seguramente influido por su esposa, la reina Sancha. La buena administración del reino del rey Fernando, con la educación de sus hijos y su legislación y ejército, lo hizo próspero y poderoso. Entonces fue cuando surgió la envidia de su hermano García, nacida por coincidir esa opulencia. Fernando, que era en todo tranquilo y sosegado, con un natural benigno y piedad sólida, parecía dispuesto en su interior a tolerar los dismulas de la mitad de su hermano. Por eso, cuando aquel enferma en Nájera, corre a visitarlo con su fraterno corazón conmovido, y cuando estaba a su lado se entera de una conjura para aprisionarle usando de concertadas insidias, lo que impidió el temor a llevarlas a cabo. Fernando puede volver rápidamente a su patria. En caso contrario, pasó después que, enfermo Fernando, el rey García fue a verle con humildad, ya buscando perdón por su gran crimen o bien por hundir otro mal hecho. Yo estimo que fue más para fraguar otro atentado que para atender al hermano enfermo, por lo que fue a verle García, con el fin de adueñarse él solo del reino, y que realmente deseaba a Fernando una dolencia que le dejase para siempre de este mundo, que así discurren en ocasiones las ansiosas mentes de los reyes. Incluso porque de todo esto el rey Fernando, movido por la ira, dispuso que arrestasen a García en Cea. Logró evadirse con algunos de sus hombres de guerra y después, y con gran furia, buscó ya abiertamente la guerra, ansioso de sangre de su hermano, y comenzó a devastar todas las fronteras que están a su alcance. En los 16 años de reinado, Fernando hubo de hacer frente a la guerra contra su hermano mayor, García III de Pamplona. Ambos hermanos llevaban años disputándose los territorios que su padre había segregado de Castilla y anisolando al rey de Pamplona, la Bureba, Castilla la Vieja, Trasmiera, Encartaciones y los montes de Oca, realizando constantes incursiones. García se preparó entonces para la guerra y con algunos musulmanes aliados invadió las tierras de Castilla, rechazando a los emisarios que les proponieron la paz en nombre de su hermano, proponiéndole que cada uno viviera en paz dentro de su reino y desiste de decir la cuestión por las armas, que ambos eran hermanos y cada uno debía morar pacíficamente en su casa. Pues Fernando le salió al encuentro con un fuerte contingente y ambos ejércitos se encararon en la batalla de Atapuerca, librada el 15 de septiembre del 1054. García se había establecido a mitad del valle de Atapuerca, 3 leguas al este de Burgos, pero los leoneses ocuparon de noche un altozano cercano y desde él cayeron al amanecer contra los navarros y sus aliados. Fernando dio orden de capturar vivo a su hermano, porque así se lo había pedido su esposa Sancha. Pero los nobles de León, que no habían olvidado la muerte de su rey Bermudo, acabaron con García. Después se vieron obligados a huir a Castilla ante las humillaciones y exigencias tributarias de García. Y Sánchez Candeira menciona una tercera posibilidad que proviene de los anales compostelanos, que el rey fue asesinado por uno de los caballeros con cuya esposa había tenido relaciones y que aprovechó el desorden causado por la carga de caballos y caballeros leoneses
para acometerlo y darle muerte. En todo caso, el ejército de García huyó en desbandada, cayendo numerosos prisioneros en manos leonesas, entre ellos buena parte de sus contingentes moros, contra los que cargó Fernando tras morir su hermano. Fernando recuperó el cuerpo de su hermano y ordenó enterrarlo en la iglesia que éste había fundado, Santa María de Nájera. La victoria de Fernando tuvo como consecuencia la reincorporación a Castilla de las tierras reclamadas Castilla la Vieja, estableciéndose la frontera en el río Ebro e imponiéndose vasallaje a su joven sobrino Sancho Garcés IV, el nuevo rey de Pamplona. La paz con Navarra perduró hasta el 1058, y antes del mes de noviembre del 1058 estalló la nueva guerra entre los dos reinos ibéricos, quizá a causa de la incursión leonesa en la taifa de Zaragoza, vasalla de Navarra. En los choques de los navarros perdieron diversos territorios occidentales de su reino, la comarca de Belorado, Valpuesta y lo que conservaban de los montes de Oca. Zaragoza, ante el cariz de la contienda, abandonó el vasallaje a Navarra y se sometió a León. La guerra continuó hasta abril o en mayo de 1062. Sometidos por los condes leoneses y seguras las fronteras, Fernando I se aplicó a consolidar las estructuras e instituciones de su reino. Ya pacificado, desempeñó un papel fundamental en la política peninsular y en la configuración del mapa político del siglo XI. Asimismo, en cuanto a la política legislativa, su labor fue muy primordial, reforzando algunos aspectos de la curia regia leonesa o restableciendo el derecho canónico visigodo mediante diferentes normas recogidas en el Concilio de Collanta del 1050 al 1055, que presidió el mismo monarca. Este concilio supuso la conclusión del proceso de reorganización interno, de sometimiento de la nobleza y de las villas y de corrección de los desmanes tanto de estas como de los funcionarios reales. Al mismo tiempo y paulatinamente puso en marcha una reforma administrativa, sustituyendo allá donde pudo a los nobles por infanzones, dependientes de la corona, y desbaratando la herencia de los territorios, aunque evitando en todo momento enfrentarse directamente con la nobleza. Durante su reinado se introdujeron en la monarquía leonesa las nuevas corrientes europeístas, ligadas a la península ibérica a través de Navarra. Entre ellas destaca su relación con la Cluny y algunas de las primeras manifestaciones artísticas del nuevo arte románico en la península, la cripta de San Antolín, de la Catedral de Palencia, el pórtico real de la Colegiata de San Isidoro de León, convertida después en el Panteón Real. Este mismo año, en el 1063, se depositaron en la iglesia leonesa recién construida los restos de San Isidoro de Sevilla. Probablemente coincidiendo con la consagración de la nueva basílica, el 22 de diciembre de 1063, el rey anunció su intención de dividir el reino entre sus vástagos para evitar disputas cuando falleciese. Lo mismo había hecho su padre con él y con el resto de sus hermanos y hermanastros. A Sancho le concedió Castilla y las Parias de Zaragoza, a Alfonso el reino de León propiamente dicho y las Parias de Toledo, a García el reino de Galicia y Portugal, además de las Parias pacenses y sevillanas, y a las dos mujeres, Urraca y Elvira, les otorgó los infanzazgos de los monasterios del reino, con la condición de que permaneciesen solteras.